dinero, fama y posiblemente reconocimiento. Son las metas de muchos de nosotros y por la cual nos levantamos cada día con la esperanza de poder cumplir ese sueño. Pero ¿qué pasa cuando esos sueños son muy grandes? Como en el caso de nuestros protagonistas, que sueñan con ser un gran director y una gran actriz. Metas que se deberían llenas de complicaciones y muchos problemas, que los llevarían a dar todo de sí mismos. Y si quieres saber cómo termina esta historia, quédate conmigo a ver este resumen, porque hoy te resumo Pompo de Cinéfile. ¡Vamos! Todo comienza con nuestros protagonistas, la cual se llama Natalie Woodward, una chica que sueña con ser una gran actriz, sueño que para muchos es algo totalmente imposible, ya que nació en un pueblito famoso por el maíz, y supuestamente que alguien de un pueblo pueda ser actriz es algo imposible para muchos. Es por eso que decidió trabajar y ahorrar todo lo suficiente para irse a vivir al lugar donde viven todos los famosos, algo que le ayudaría a acercarse mucho más a sus objetivos. Pero a pesar de esto, se la pasarían rechazándola en cada audición que ella tiene. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! ¡Eres un monstruo! Eso es parte de crecer, Timmy. También conoceremos a Jean Finney, ayudante de la directora Pompo, y que es un aspirante a ser un gran director de películas. Lleva un año siendo asistente de Pompo. Es por eso que ha aprovechado cada oportunidad para aprender de los mejores, y que tiene cara como de que no ha dormido en días. Se parece a... ¿Y saben qué tienen en común estos dos? Sí, la puntualidad. Y por último, y no menos importante, Pompo Pomponet, que es una gran directora, la cual, como dice nuestro protagonista, es capaz de hacer éxito cualquier película mal hecha o con mala historia. Y todo ese talento lo heredó de su abuelo jubilado, J.D. Petersen, que es una leyenda de las películas y que tiene un buen ojo por lo visto. ¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja Pantalones Valiente! También que nunca se acuerda del nombre de nuestro prota. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Natalie no estaba pasando por su mejor momento. Incluso llegó a deprimirse, ya que no veía ninguna esperanza o avance para cumplir su sueño. Pero decide ignorar todo eso y dar una sonrisa a pesar de todo lo que estaba pasando. Y no rendirse jamás, lo cual sería una clave muy importante más adelante para cumplir su sueño. Y en eso recibe una llamada de nada más y nada menos que Pompo, donde al llegar le pregunta cómo es que vive. Y ella le explica su situación, que trabaja 24/7 y tiene una audición cada 15 días. Prácticamente no tiene mucho tiempo para lo que le gusta, por lo que Pompo se decepciona y decide mandarla a vivir con Mistia, una actriz muy famosa y muy reconocida por todos, y le dice que vivirá con ella y aprenderá de todas sus audiciones. Esto llena de alegría y esperanza a Natalie. Me siento orgullosa de ella. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Acaso no lo viste venir? Por otra parte, Jean pierde una audición importante que tenían con una compañía llamada Corbot. Pompo encuentra la libreta donde tiene escrito todos sus apuntes y al notar toda la capacidad que está obteniendo, decide ponerlo a cargo de un tráiler de una película en la cual Pompo está trabajando. Y le pide que recopile todo lo importante de la película en 15 segundos. Sí, escucharon, 15 segundos. Hola, solo vengo a aclarar que si lo logró, y tuvo la aprobación de estos dos, tengo que hacerlo porque al pendejo se le olvidó grabar la narración de esta parte, recién se acordó cuando estaba editando, jajajaja, qué pendejo. Jin le pregunta por qué lo eligió a él, ya que prácticamente él mismo se está subestimando. Piensa que no tiene la capacidad o todo lo que se necesita para poder llegar a crear algo que impacte a las personas. A lo que ella le responde que tenía una mirada que no brillaba. Que en otras palabras, según ella, las personas con ojos vivos son personas con una vida plena, llena de felicidad y de muchas cosas bonitas. Y eso hace que su forma de pensar sea superficial, ya que la felicidad mata la creatividad. Nos cuenta que ella solía ver películas de pequeña y que duraban entre 2 a 3 horas, por lo que se dio cuenta que mirar mucho tiempo las películas era muy cruel. Y el promedio de duración de una película debería de ser de 90 minutos. Por otra parte, Natalie ha estado viviendo con Mistia y haciendo su rutina diaria.
y también ensayando todo lo que puede hacer, ya que es algo muy complicado. Pompo las visita y le menciona que casi está lista. ¿Lista para qué? Se preguntarán, ¿no? Pues resulta que todo este tiempo los había estado preparando para que Jin sea el director de una nueva película y Natalie sea la actriz de esa película. O sea, what the fuck, obteniendo así su primer papel protagónico. Aquí conoceríamos a Martin Braddock, una leyenda de la actuación, ganador de muchos Oscar y mi personaje favorito, y la razón por la cual le dije al dueño del canal, que me dejara presentarlo. Donde nos muestra por qué se le considera como una de las leyendas del cine. Y esto es muy parecido a... 水たまりで足音が舞いそこの一点が輝くように俺が闇を演出する Y todo marcha bien gracias a la ayuda y cooperación de todo el equipo de producción y también al ingenio de Jin para aprovechar cada momento, incluso de los inconvenientes, como cuando iban a grabar una escena donde el protagonista va de paseo con unas cabras, pero estas fueron devoradas por los lobos supuestamente, al escaparse después de que unos escombros les cayeran, y eso les asustó, por lo que tienen muy pocas, y encima les cae la neblina, y lo que se le ocurre a Jin es ocupar la neblina para suplir la falta de cabras. Un capo nuestro prota. Una escena que quedaría mucho mejor, pero también les cae desgraciadamente la lluvia, por lo que no saben si seguir filmando o no. Pero Jin tiene una idea, de grabar una escena extra que no está en el guión, y con la colaboración de todo el equipo, arman una escena muy cómica y graciosa para la película. Y por si no fuera suficiente, logran filmar un arco iris que salió después de la lluvia. Es que más suerte no se puede tener. Vaya, Dios tiene sus favoritos. Después se reencuentra con un conocido, Alan Garner, el cual no lo trató muy bien en el pasado. Y le cuenta que es parte de un banco muy importante ahí, pero que para él es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Ya que no le va nada bien, debido a que no tiene el conocimiento ni la experiencia, ya que al ser alguien importante, no ha tenido metas claras o un objetivo en la vida. Se despiden y le menciona que en cuanto esté lista la película, le avise para ir a verla. Y es así como terminan de grabar, por lo que celebran. Y Jin comienza con la edición, que en un principio le echa ganas, pero después de 5 días editando, no tiene idea de cómo hacer que la película transmita todos los sentimientos y todo lo que quiere reflejar en ella, ya que es muy poco tiempo. Y debido también a que todas las escenas para él son importantes, son actuaciones increíbles, por lo que le pide un consejo al abuelo de Pompo. Este le pregunta que para quién va dirigida la película y qué quiere expresar con ella, ya que normalmente a veces la gente se siente reflejada en ellas, y esto normalmente las termina animando a cumplir sus sueños y ambiciones, por lo que al ver la película Jin obtiene eso que necesita. 7 palabras. Esencia. Pompo regresa, ya que tuvo unos asuntos importantes que hacer, y regresaba en 2 semanas aproximadamente, y quiere ver la película de Jin, pero este le menciona que aún no está, y es más, inició de nuevo con toda la edición, por lo que aún le faltan 72 horas. What the fuck, te pasas de lanza. También le pide ayuda, ya que quiere filmar otra escena adicional, algo que ofende a Pompo, ya que al parecer como que no le bastó con su guión. Pero Pompo le explica que hacer eso es muy complicado, ya que se necesita filmadores, dinero y negociar, y que el plazo que tiene la película es 2 semanas. Pero Jin le ruega y a la final termina aceptando. Lastimosamente los inversionistas se retiran, por lo que Pompo no sabe cómo promocionar la película. Pero en eso... Y sí, es el amigo de Jin, al cual le terminó llamando la atención la película, y al hablar con Pompo decide apostar todo por ella. Pero ahora tiene un gran problema, tiene que prepararse para convencer a todos los inversionistas de aceptar ese proyecto, ya que estaban a punto de rechazarlo. Y uno de los compañeros de Alan, el cual se la pasaba criticándolo, decide ayudarlo, pues nunca lo había visto tan motivado anteriormente.
Al día siguiente, Alan comienza con su presentación, hablando sobre los sueños de las personas, ya que en su mayoría el banco invierte en eso, en cumplir los sueños y los objetivos de las demás personas. También les muestra las estadísticas y cómo tienen el apoyo de toda la gente. Y aquí se nos revela lo que lo motivó a Jin a hacer la película, el cual es que quería crear una película para salvar a alguien más. Pero a pesar de todo su esfuerzo, nadie acepta. Y hasta le dicen que se vaya, pero en eso llega el presidente de la compañía, que está impresionado por la presentación, ya que según él algo así requiere de mucho coraje y valor para realizar, por lo que decide invertir incluso 10 veces más de lo que habían anticipado. El equipo se reúne y también participa Mistia, pero en secreto, ya que según ella quiere grabar una película con Jin y Natalie, pero en un futuro, y como el papel principal. Y es así que en una semana terminan de filmar todo. Y ahora tiene una semana para editar, solo que no ha dormido muy bien. Y para su mala suerte tiene un accidente y es llevado al hospital, donde se enteran que tiene anemia por trabajo en exceso. Y necesita una semana de descanso. Sí, la semana que necesita de edición. Pompo visita a Jin y le dice que ella quería ver su película, por lo que al irse, Jin se levanta y continúa con la película. Natalie lo visita y al ver su motivación decide apoyarlo y quedarse a su lado. Y viendo cómo eliminan escenas importantes de ella, pero ella ve que incluso a Jin le cuesta eliminarlas, por lo que lo anima diciéndole que confía en él. Y es así que con mucho esfuerzo terminan la película. Y al mostrársela a Pompo obtiene su aprobación. Y la película es un gran éxito y todos obtienen un Oscar. En eso le preguntan a Jin qué es lo que más le gusta de su película, por lo que él responde de forma épica con esto. Y es así como termina esta hermosa película anime. Si quieren ver más contenido como este, compartan y denle like. Y comenten qué otra historia anime quieren que les traiga o alguna película que les sea su favorita. También pueden recomendarme juegos. Yo me despido y nos veremos en un próximo video. Chao.